Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del existencialismo, pero lo vamos a ver en su versión argentina. Porque precisamente el existencialismo en su versión sartreana tuvo una amplia repercusión en nuestro país. Ya desde 1938, con el éxito de su primera novela, La náusea, Sartre despertó un gran interés por su obra, tanto literaria como filosófica, ya que creo que hemos mencionado que Sartre tiene una amplia producción en ambos campos. La revista Sur, desde aquellos años, publica varios cuentos y ensayos breves de Sartre. Y en 1947, tanto en la revista como en formato libro, publica su obra de divulgación más leída en el mundo, El existencialismo es un humanismo, que nosotros hemos visto en detalle en el último encuentro. En 1948, la editorial iberoamericana publica la primera edición en lengua española del Ser y la Nada, en traducción de Miguel Ángel Virasoro, mi padre, que es uno de los más claros representantes, junto con Fatón, de la recepción sartreana en la Argentina, por la que se ha dado en llamar la generación del 25. Esta recepción fue claramente influyente en la década del 40. Luego, en la década del 50, hubo otra importante camada de pensadores cercanos al existencialismo, los que se agruparon en torno a otra revista muy conocida, Contorno. Este boom se extiende hasta los 60, debido a la centralidad de la temática en todos los debates de la época. Y la obra sartreana comienza entonces a llegar a toda Hispanoamérica en traducciones argentinas. Y esto ocurre no solo acá, sino aún en la España franquista, donde debido a la censura circulaba en ediciones clandestinas. Nosotros ya hemos mencionado cómo el existencialismo se transformó en Europa y en varios lugares, casi en una moda que tocaba, que influía en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y aquí en la Argentina, aparte de eso, se da que la traducción y difusión de los libros de Sartre se sumó una ola existencialista que abarcó, por una parte, en el campo de la literatura, ensayos que abordaban la obra y personalidad de un autor desde un punto de vista existencialista. Y por otro, en el campo filosófico, abordajes de la temática desde un punto de vista original y crítico. Ejemplo del primero fue la obra de Mazzotta, Sexo y traición, en Roberto Art, que tuvo una gran difusión. Ejemplo del segundo es la obra de Virasoro, quien denomina a su doctrina existencialismo dialéctico. A él nos vamos a referir en este encuentro. Bueno, empecemos por decir que la filosofía de Virasoro es un armado de pensamiento a través de un diálogo permanente, con idas y vueltas, avanza, retroceso, porque son muchos los nombres que se agolpan en sus escritos, entre ellos Hegel, Nietzsche, Heidegger, también Sartre, porque pensemos que justamente fue el primer traductor en lengua española de la obra central de Sartre, que es El ser y la nada. Y aparte también podríamos mencionar no pocas referencias a la filosofía oriental. Se trata entonces del armado de un pensamiento en diálogo que supone tomar y rechazar,
y también ir más allá. Porque Virasoro propone una síntesis Hegel-Heidegger bajo inspiración, diría yo, de Nietzsche, cuya expresión sería lo que él llama existencialismo dialéctico. ¿Y en qué consiste este existencialismo dialéctico? En primer lugar, supone una corrección de Hegel, es decir, escapar a ese esquema tripartito, esa lógica hegeliana, dado que él entiende que la dialéctica tiene su base en la existencia, cuyo principio es la libertad. Entonces, contra la deducción esta dialéctica de los tres momentos, posición, negación, superación, por los cuales Hegel hace pasar la marcha del espíritu, Virasoro arguye que contradice la concepción del espíritu como actividad libre. Esto es lo que él hace sobre todo en una obra casi dedicada a esta temática que se llama La lógica de Hegel. Allí entiende que la dialéctica hegeliana prefija un campo de posibilidades que hace del espíritu una actividad mecánica, donde el devenir existencial, más que una posibilidad abierta, se diluye como un círculo cerrado de eterno retorno. Y así resulta que todo afán de aventura y conquista, que es lo propio de la filosofía, es excluida del pensamiento. Y sin embargo recuerda que la propia actividad del yo, que Hegel concibe como una pura razón dialéctica, es ya entendimiento más voluntad. Una suma de esa razón dialéctica al impulso vital originario. Así destaca Virasoro el carácter activo de ese espíritu que tiene una fuerza propia y que no reprime los instintos, sino que los lleva a su máxima potenciación. Él entiende que tan esencial a la vida es el instinto de conocimiento como el instinto de perpetuación de la especie, o también el de afirmación del poderío material sobre la naturaleza. Aunque a diferencia de Nietzsche, con quien justamente coincide con esta revaloración de las fuerzas vitales, propone jerarquizarlo según su mayor o menor contribución a la realización del espíritu. Y por lo tanto, a la inversa, dice lo que ocurre en la sociedad contemporánea. Entonces, para escapar a ese esquema lógico y al carácter universalista de la dialéctica hegeliana, Virasoro se va a acercar a la fenomenología husserliana. Esto ya lo vimos nosotros en Sartre, pero muy de pasada, o sea que especifiquemos un poco aquí qué es esto de la fenomenología husserliana. Como bien dice su nombre, es atenerse al fenómeno, a lo que aparece, a lo que se da. En términos de Ventano, que es un filósofo anterior, que no es fenomenólogo, estaba como definido como ir a las cosas mismas, las que se revelan a través de intuiciones, las que el entendimiento no puede construir al modo como para Kant. La conciencia constituye el objeto, aplicándole sus categorías mentales, sino que solo puede aprender. Así, el método dialéctico deviene no deductivo, es decir, que deja de estar encerrado en ese mecanismo de tres momentos ya predeterminados, de posición, negación, superación, y se transforma en un método intuitivo que marcha saltando de intuición en intuición. Que por otra parte no es una intuición sensible, sino una intuición metafísica, que te traduce una realidad
que no está predeterminada a priori, sino que es libre, abierta a los vaivenes del azar. Que se entiende por intuición metafísica es esa percepción contradictoria de, por una parte, nuestra contingencia, el carácter aleatorio de nuestra existencia, y la experiencia también inmediata de nuestra libertad, de la certeza justamente de ser una libre proyección. Desde esta perspectiva, la dialéctica de los opuestos que encontramos en Hegel se transforma en una dialéctica coexistencial, donde esos opuestos coexisten y que es más apta así para expresar ese movimiento de acción y reacción que mantienen al sujeto y al objeto una dependencia recíproca. Se trata pues entonces de una marcha hacia lo concreto, la existencia, donde ese momento de la superación resulta imposible. Las antinomias no se disuelven. Y entonces lo que aparece, en cambio, es como un hiatus, un salto cualitativo. Se trata, en fin, de la tierra de la paradoja, donde los contrarios coexisten. Algo que ya lo vimos, es una tierra ya elaborada por Kierkegaard, que hablaba justamente de esa posibilidad de darse la contradicción. Con respecto al método, al tiempo que se aparta de la dialéctica hegeliana y esos tres momentos predeterminados, adopta el método fenomenológico, que propone ir a las cosas mismas, pero no desde una posición de conocimiento, sino desde la existencia, como aprehensión y esclarecimiento de lo vivido. O sea, de lo que se da la intuición metafísica, que ya dijimos lo que es la intuición metafísica, ese sentimiento de ser al mismo tiempo algo aleatorio pero libre, ¿no? Este es para Virasoro el método propio de la indagación antropológica, que es fundante de todo saber del hombre. De este modo, el pensamiento de Virasoro ancla en Heidegger. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nosotros todavía no vimos Heidegger. Justamente va a ser el tema de nuestros próximos encuentros. Pero de alguna manera tenemos que hacer referencia a él porque Virasoro dialoga con Heidegger. Por lo tanto, trataremos de explicarlo. Y también por ahí, si ustedes quieren, anticipar la lectura de nuestros próximos encuentros sobre Heidegger. El tema es que nosotros acá necesitábamos cerrar el tema del existencialismo y Heidegger ya pertenece a otra etapa. Aunque algunos dicen que es existencialista, no, él niega que sea un existencialista. Ya veremos por qué. Volvamos entonces a lo nuestro. ¿Por qué Virasoro se acerca a Heidegger? Porque para Heidegger la conciencia no es algo teorético, sino emocional. Es un temple de ánimo. Él entiende como una precomprensión. No se trata de conocer, sino estar en el mundo precomprendiendo el mundo de una manera no a través del conocimiento de la razón. Y ese temple de ánimo puede ir acompañado de otro temple de ánimo, que es la angustia, nacida de la conciencia de la finitud. Aquella justamente que en Sartre y en Kierkegaard se expresa como conciencia de limitación presente en toda elección. Pero aquí Virasoro va a corregir de nuevo, porque lo originario para él no es la angustia. La angustia no es más que el aspecto de otro fenómeno más profundo, que es la sed y hambre de ser, que él llama la ansiedad, una especie de fuerza e impulso que es el ser mismo en cuanto a posibilidad abstracta que aún no se ha realizado. Se trata entonces de un anhelo de ser, de poder, libertad sí, pero libertad que se realiza en tensión, dibujando movimientos antagónicos. Por ejemplo, un movimiento irradiante
de dispersión por el cual la libertad se abre a multitud de posibilidades y el yo se puede diluir también en esa multiplicidad, y un movimiento contrario de concentración y reflexión por el cual el yo se da un contenido concreto, que por supuesto va a ser singular, limitado, pero con ello el yo escapa a esa universalidad abstracta. Sin embargo, esta experiencia aparece desfigurada por la concepción del ser que, contra todo lo que nos dice la experiencia, se dio en la filosofía tanto de Oriente como de Occidente. El Oriente se expresa, por ejemplo, los Upanishad, donde a partir de la vivencia de que todo lo que se refiere a la experiencia psicofísica, o sea, todo lo pasajero, lo doloroso, se relaciona con un movimiento de retroceso, de retiro del mundo, tal como se da en la ascética yoga, como una forma de escapar a la vida terrenal. Por otra parte, en Grecia, origen de Occidente, esta manera de entender la cuestión del ser está presente en distintos pensadores. En Anaximandro el Apeirón, origen de todo en tanto pura posibilidad, constituye una concepción similar a esa idea del ser como impulso-fuerza. Sin embargo, se produce una desviación al considerar a Anaximandro la dispersión o el fragmentarse como una caída y la individuación como un crimen. Lo originario entonces no sería esa fuerza de la cual hablábamos, sino el seno maternal, estático, hacia el cual todo debe retornar, como vimos al comienzo cuando hablamos de los presocráticos, que dice que debe retornar para hacer justicia. De modo que la separación de la totalidad de ese magma originaria es vista en general como caída, como pecado, como falta. En el caso de Parménides también se expresa esta desviación propia de toda la filosofía occidental, la que para sobreponerse a la angustia que le provoca la propia caducidad y contra toda experiencia, porque la experiencia habla siempre de movimiento, de cambio, apela a la idea de un ser inmutable, eterno, que proyecta frente a sí como arquetipo. Todas estas concepciones no son nunca puramente teoréticas, sino práctico-religiosas, y Villazoro las llama mitos consoladores, los que tienen precisamente su origen en la angustia. En verdad, ese ser que se quiere inmutable no es más que posibilidad, que necesita del ente para realizarse. Entonces, justamente la existencia singular no es más que la concreción de ese anhelo de ser dentro de una situación de tiempo, lugar y formas culturales. Y no hay nada que vaya más allá de eso, porque el hombre se hace en la historia. Se ve entonces que la relación entre el universal y el singular es una relación de mutua dependencia. Y en este sentido, Villazoro se opone a cierta manera de ver al ente singular como un simple intérprete o servidor del ser universal, que sí se da, por ejemplo, en el pensamiento de Heidegger. Porque en ese caso no habría libertad. Y también se opone a esa otra manera de verlo como al ente singular, ¿no? Como una voluntad desafiante, una voluntad de desobediencia, por la cual el hombre cae en el pecado, tal como se expresa en ciertas visiones cristianas, por ejemplo, la antropología de San Agustín. Entonces, no hay antagonismo ni contradicción de intereses, dice, coincidiendo en esto con Hegel, pero no porque la voluntad singular deba subordinarse, sino a la inversa, porque lo universal no es nada sin el ente singular.
Este es el que le da sentido y dirección, expresando lo constante en lo diverso de las lenguas, religiones, filosofías, estilos. Este es realmente el creador, el que determina y define el sentido del ser. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. En el próximo encuentro vamos a terminar con el tema de Virasoro, pero quiero hacer referencia a ciertas cuestiones bibliográficas. Ya he mencionado una de sus obras, una de las primeras, La lógica de Hegel, donde hace toda la crítica del logicismo hegeliano. Y luego también todo el resto de la temática se desarrolla fundamentalmente en la libertad, la existencia y el ser, para otro libro, para una nueva idea del hombre y de la antropología filosófica, y también la intuición metafísica, que justamente es donde se desarrolla este concepto de intuición metafísica, que ya de alguna manera lo mencionamos y lo vamos a seguir mencionando en la segunda parte. Y aquí terminamos por hoy, no sin antes recordarles que estamos en el canal, que me pongan like, que se suscriban. También estamos en Instagram, en Facebook, y además tengo mi página web, Los Caminos del Habla, donde siempre obsequio libros en PDF o subo algunos artículos. Voy a ver si la próxima vez voy a subir algo sobre Virasoro. Hasta la próxima, entonces.